Las ventajas que tenemos con el ingeniero Albuquerque en energía es que no tenemos que planear ningún tipo de agenda porque él enfrenta cualquier tipo de embestida. Ingeniero, en medicina hay una terminología que los médicos usan algunos y su éxito depende de saber usar la medicación o los tratamientos, que se llama dosis adecuada, que no sea excesiva, pero que tampoco quede por debajo de lo necesario. Están las contraindicaciones de los medicamentos, los efectos no deseados, y todo eso se puede aplicar a lo que está viviendo el mundo ahora. Te dicen, mucha gente que necesita comida, energía y agua. Cuando tú oyes eso, dices, bueno, esto se embromó. Lo que hay que hacer es eliminar personas. Entonces yo pregunto, sin eliminar personas, con un crecimiento como tiene el mundo al ritmo que lo lleva, que es cada día mayor, ya tenemos 7.500 millones. Pregunta, en energía, los efectos compensatorios, es decir, la dosis adecuada de energía para esa gente, el costo de esa energía, los efectos no deseados, la energía nuclear, energía limpia, energía alternativa, agotamiento del petróleo. Díganos todas esas cosas. ¿Realmente la humanidad está preparada para vivir mucho tiempo o tiene en el área energética que tomar algunas medidas que podían ayudar? Para mí, muchas gracias por la pregunta, por la utilidad que tiene. Yo pienso que el mayor problema asociado a la energía es cómo producir energía sin contaminar. Porque energía tiene el mundo abundante para no preocuparse porque haya escasez. El sol, en tan solo un día, nos da tanta radiación solar como toda la electricidad que producen todas las plantas juntas del mundo entero, en un solo día. Pero en República Dominicana, para no hablar en el aire, si usted se toma esos mapas que ha hecho IRENA, que es la Asociación Internacional sobre Energía Renovable, que tiene mapas junto con universidades para la generación eólica, búscatelo por ahí. Esos mapas nos dicen que en República Dominicana hay un potencial de generación de electricidad solo en eólica que puede llegar a los 30.000 mega. Desde luego, con las limitaciones de gestión que tiene la energía eólica, y también en la solar, el mapa que tiene el Banco Mundial, que también tú lo puedes poner por ahí, que nos puede decir hasta en el patio de nuestra casa cuál es el potencial de generación de electricidad por metro cuadrado en máxima potencia. Las dos cosas tienen problemas de almacenamiento. Las dos tienen problemas de almacenamiento, y eso fue lo que trató de enfrentar Elon Musk, el gran empresario asociado a Tesla, allá en Australia, cuando instaló los parques estos de almacenamiento de electricidad en base a las grandes baterías, los grandes acumuladores de electricidad, baterías en base a litio. De manera que está por verse el triunfo total. Hasta ahora ha sido muy exitoso, y el costo que tendría esos parques de batería para almacenar la energía, y entonces vincular y acoplar esto con las fuentes, las plantas solares fotovoltaicas, y con las eólicas, incluso hidráulicas, etcétera. De manera que el mundo tiene ahora cómo evitar las emisiones de CO2. Esto se sabe que de las nuevas capacidades de generación de electricidad que se están instalando casi a nivel mundial en todo el mundo, es fundamentalmente de las energías renovables.
El consumo de carbón se ha estabilizado, pero tiene una tendencia suave y se espera que para 2040 pues haya bajado a un mínimo. También el mismo petróleo está teniendo también una estabilización y el gas tiene una mayor prepotencia en la oferta y en el consumo. La nuclear ha tenido un revés muy grande porque aunque Japón ha vuelto otra vez a reactivar su parque nuclear y Francia no lo ha abandonado, pero todas estas naciones tienen su resentimiento, su recelo, sus dudas sobre la deposición de los residuos nucleares radioactivos y también de los accidentes que pudieran ocurrir ante los impactantes holocaustos que han existido, tanto en Chernobyl como en Japón en 2010. Yo pienso que el planeta tiene suficiente energía. Incluso hay cosas que la gente no maneja muy bien. A ningún pozo petrolero, en realidad se le ha podido extraer más del 30-35% del petróleo que tiene. Es decir, el resto está ahí muy difícil de sacar. ¿Por qué? Porque el petróleo, aunque aparece a veces en grandes pozos y grandes cantidades, eso es muy raro. Lo usual es que el petróleo aparezca en grandes masas rocosas. Esa roca es sedimentaria, de acuerdo al proceso y a la génesis geológica que tuvo. Es porosa. ¿Por qué porosa? Porque en los poros era que estaba el organismo vivo que le dio origen luego al petróleo. Entonces, ya sea una gotita, una microgota o unos cuantos cc, se quedan en la estructura rocosa que le alberga. Entonces, luego, el tercer factor que tiene que ocurrir en esas masas rocosas para que se le pueda extraer el petróleo es que la roca sea permeable. Entonces hay que determinar el grado de permeabilidad. ¿Y qué significa esto? O la posibilidad de que, como son muchos poros, esos poros, el petróleo pueda fluir de un poro a otro, hasta el lugar donde se hizo la perforación. Afortunadamente, como en la medida que uno baja hacia el centro de la Tierra, la temperatura aumenta mucho, entonces el petróleo casi siempre aparece a grandes temperaturas, altas temperaturas relativas, y eso hace que los contenidos volátiles del petróleo generen una gran presión que contribuye a empujar el petróleo hacia el punto donde está la perforación. Pero eso implica que la mayor parte del petróleo se queda ahí, se queda en el lugar donde estaba. El carbón, hay reserva de carbón para siglos y siglos. Está el tema de la contaminación, que con inversiones lo suficientemente sofisticadas, si se quisiera decir así, eso se resuelve porque ya dijimos que lo único es el costo, pero se puede producir electricidad a partir de carbón con secuestro del 100% de las emisiones de CO2. Es un asunto de costo solamente. Usted puede producir electricidad del carbón desde un simple molino, moliendo y quemando, que se sabe que ahí los efectos contaminantes serían catastróficos, hasta un MDL, que es una etapa transicional, donde se puede cumplir con los estándares de control medioambiental, y si usted produce electricidad, aunque sea con carbón, debajo de los estándares que es de las leyes existentes, pues usted está dentro de lo correcto. Ahora bien, lo ideal es no producir CO2 ni ningún otro tipo de gas, porque uno habla del CO2, pero no es el único. Están
los derivados del nitrógeno, los derivados del azufre y otros tantos, ¿verdad?, que son tan nocivos o más nocivos que el mismo CO2. En materia, actualmente, el mundo, y es bueno que se sepa, está consumiendo 97 millones de barriles de petróleo cada día. 97 millones de barriles de petróleo cada día. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Toda la tecnología se está volviendo más eficiente. En materia de automóviles, los automóviles en los últimos 20 años han reducido el consumo en un 32-33%. Han aumentado. Hay autos ya que aún siendo autos de tamaño mediano, pueden dar 45 y 50 kilómetros por galón y otros dan mucho más. Yo tengo una camioneta china que da 60 kilómetros y 50 en la ciudad. Una camioneta de una excelencia y me costó la tercera parte del precio de lo que cuestan las otras. Entonces, con la cantidad de barriles de petróleo que se consume diario, ¿podría llegar el momento en que se agote? No, ya dijimos sobre lo que estamos explicando, eso se va a agotar, porque siempre se desarrollan tecnologías secundarias, terciarias, alternativas que permiten incluso recuperaciones secundarias y terciarias, porque ya le dije que el 70% del petróleo se queda en el pozo y entonces se puede seguir extrayendo. Además, es que con las perforaciones que se hacen en los fondos marinos y con la extracción del petróleo del subsuelo marino, esto resulta casi inagotable porque el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, pero los mares son 360 millones de kilómetros cuadrados y la tierra sumergida, es decir, los continentes y las islas solo son 158 millones. Es decir, que el mar es casi dos veces lo que es la tierra, y en una gran extensión no ha sido, ni siquiera se conoce. Entonces, pero lo ideal sería que no fuéramos por las energías renovables. Lo correcto es aprovechar la energía del sol. La energía del sol que se convierte también en energía eólica, porque el viento es una consecuencia del calor del sol. Pero también que el país explore hasta donde le sea posible, pero con firmeza, si tiene fuentes geotérmicas, y también que se sigan los desarrollos de las energías marinas, la que hemos presentado aquí, el OTEC, de Ocean Thermal Energy Conversion, que es la conversión de energía de los océanos, que consiste en aprovecharla de diferentes maneras para generar electricidad y para entonces proporcionar a los acondicionadores de aire el grado de baja temperatura que necesitan. El profesor Sagredo, el ingeniero Sagredo, uno de los pocos doctores en ingeniería que tenemos en el país, un gran amigo, estaba dirigiendo un programa con fondos internacionales en Puerto Plata para hacer que con las aguas frías de las profundidades del Océano Atlántico se bombea esa agua fría en un chile especial, se intercambia y entonces se envía el aire fresco a los hoteles sin tener que utilizar ni electricidad ni petróleo, solo con esta forma. Esa es una. El otro, el gradiente térmico, es instalar las grandes. Esto es para el futuro, no es que esto está ni cerca de ser tecnologías que ya están en experimentación. Pero está en experimentación. Se instalan unas grandes barcazas en las superficies de los mares y entonces allí se instalan grandes tanques que se llenan de propano y entonces hay unos tipos de pinturas que absorben mucho el calor. Ese propano, el sol lo calienta de una manera extraordinaria y entonces se le acoplan turbinas luego esas turbinas se conectan con generadores eléctricos y entonces cuando sale el propano
ya después de haber turbinado, se envía a esas profundidades de 800, 900, 1000, 1200 metros, donde el agua que está a 6, 7 grados sirve para ayudar a licuar nuevamente el gas, y entonces en un circuito cerrado puede generar electricidad. De manera que el mundo tiene muchas fuentes de donde extraer la energía. Lo que tenemos es que seguir avanzando en desarrollos tecnológicos, y que esos desarrollos tecnológicos no sean acaparados por grandes multinacionales que le ponen entonces precio. Lo que hacen con la medicina, se gastan de que $50 millones desarrollando un medicamento, y entonces quieren pasarse 20 años vendiéndolo a un precio alocado, aunque la humanidad lo necesite desesperadamente. Ingeniero, cuando yo lo oigo hablando de tanta buena tecnología aplicable, y cuando tenemos una planta como Punta Catalina con una instalación tan supramoderna, se me ocurre preguntarle, ¿cuándo cree usted que nosotros como país vamos a cambiar esas redes que hay en toda la capital y en todos los barrios del país? No, que es vergonzoso eso. De eso hay que hablar. Pero a eso se le agregan también las otras compañías de servicios de telefonía. Y el espectáculo más horroroso es, ayer cruzaba yo por un barrio donde había un cable que casi llegaba al suelo, y entonces esto era una maraña de alambres y de cosas, y como la gente no sabe cuál está energizado, cuál es... bueno, todo el mundo tiene miedo, tiene terror. A esas empresas hay que obligarlas mediante las leyes y las resoluciones, y para eso están los ayuntamientos, y está Medio Ambiente, y están todos los ministerios, para que cumplan con las normas. Hay dos niveles de las redes. El nivel alto es el peligroso, es el de energía fuerte. Claro. Y el nivel bajo es de comunicaciones. De comunicaciones. Como la comunicación clásica era a base de líneas de bipolares que van y vienen, esos alambres se extendieron muchísimo. Hoy muchos de esos alambres no se están utilizando siquiera. Ni quiere, pero no lo recogen. Pero a esas empresas les cuesta más recogerlo que dejarlo botado. Entonces se lo han dejado como la basura. Se lo dejan a la sociedad como un desorden. Eso merece una buena campaña, y yo creo que tú estás sobre todo en lo cierto. Agreguemos el robo de energía que lleva cables irregulares desde la fuente, desde los potenciales fuertes hacia gente que vende energía. Ajá. Oh, claro, cualquier cuartería de esas te la alquilan con energía. Y el dueño de la cuartería dice, mira mi línea, sí. la que yo instalé. O si no, a veces aparece Ingeniero, a tu vecino que se conecta de un contador ajeno. Usted, disculpa, Alonso, usted No, que a nosotros nos pasó. También. Sí, en familiar, allá en Santo Domingo Este, a mí me gusta ser preciso, en el Osama, de repente pagaba 1.800, 1.900, de repente le pasa a 3.700, está viviendo en un edificio de unos 5 o 6 pisos, y entonces, pero luego salta a 7.000. Entonces cuando vamos a Protecom y averiguamos todo, eso mismo le estaba pasando a otros, otras familias, otros apartamentos, y Protecom terminó descubriendo, y la Superintendencia de Electricidad, que era que un vecino, como todos los contadores están en el mismo panel, él con unos amigos que tienen la CDE, no sé cómo por detrás se conectaba a voluntad y ponía a que los otros le pagaran. Aleatorio. Ingeniero, el último préstamo que yo recuerde aprobado por el Congreso Nacional para el cambio de redes fue de 800 millones. ¿Y dónde fue a parar Y que eso? todavía están trabajando eso. No, pero ese cambio de redes de alta potencia. Era de alta. Sí, para conectar los generadores. Sí, grandes tiene que con las zonas de diferenciar consumo. las líneas, las llamadas autopistas eléctricas, de las redes de distribución en las ciudades.
que son distintas. O sea, el Cibao, por ejemplo, es un gran consumidor de energía, pero no es un gran productor de energía. Entonces hay que mandar energía de las zonas donde se produce mucho. Le hace San Pedro de Macorís, hay que mandarla allá. Y esas son las líneas de 380 kilovatios que cruzan por las montañas. Y eso es muy costoso. Ahora, lo que se refiere a la responsabilidad de las empresas, en el caso de las telefónicas, ellas están comprometidas a retirar esas redes. En la parte específica de la zona colonial, no han cumplido lo que dice la ley. Hay varios aquí que dan terror, José. Exacto. Israel. No, pero en la zona colonial, que hace tiempo le han construido la comunicación subterránea para meter los cables que necesitan. Y no lo hacen. No lo hacen. Están hechos los pequeños túneles para esos fines. Vamos a ver si David Collado, que quiere David Collado, caracterizarse. no, Infotep, que está muy bien pagado. Infotep también, es el que le toca. y todas estas agencias toman esto en serio para liberar la ciudad de esas marañas de alambre. Además, a ellos les convendría más eliminar los cables definitivamente que enterrarlos. Pero es que ellos lo pueden donar a alguien que pueda hacer algo con eso y No, entonces decir pero de manera la zona ordenada, mire, colonial- usted tiene la el zona- derecho de quitar y cójaselo esta cantidad de No, cables. pero la zona colonial es un espacio muy pequeño. Ellos pueden colocar inalámbricos, todos los teléfonos, hacerlos inalámbricos, y les sale más barato que reponer esos cables con otros recursos. Claro. Sí, así Porque, es. porque la comunicación inalámbrica se ha generalizado Sí, sí. de una manera Claro, tal totalmente. que el teléfono en la casa de uno ni suena. Claro, así es. Ingeniero, ¿usted no ve que haya una tendencia a la individualización del suministro eléctrico más que... O la democratización de la energía, la gente con las fuentes renovables se han ido rompiendo los monopolios eléctricos porque la gente está sometida al monopolio del supermercado, que hasta cuando tú vas a pagar te hacen una filita y te ponen productos de este lado y productos de este lado, y tú en medio de esa filita en lo que hace, tú empiezas a comprar cosas. Sí, el merchandising. Bueno, ese es un monopolio, el monopolio de las farmacias ahora. Antes ya casi no hay farmacias individuales. El monopolio de la electricidad es un monopolio terrible, pero las energías renovables van permitiendo que con tus paneles solares, con tus generadores de viento, tú puedas producir tu electricidad y el mundo se encamina hacia esa democratización, llamémosle así, de la energía. Pero parece que aquí la novela o teleserie de las generadoras no va a terminar. Bueno, ese es algo Bueno. que el país tiene que tomar en serio, y es todavía ridículo que un sistema de distribución de electricidad y que pierda un 28, un 29% y que no haya forma de reducir eso pero a esa- un 14, un 15. Pero esa es energía que ni siquiera se factura. O sea, no es que se pierde porque no pagan la factura, es que no se factura. Que no la factura, claro, dejan de facturarla por ineficiencia o por la razón que fuere. Pero también se habla de que las redes se desperdicia mucha electricidad. No, ahí no es tanto, no Energía. es el robo, es la no facturación. Eso puede ser un 3-4%, pero no pasó hacia ahí. Sí, está bien, sí. La que no se factura no se cobra nada. Claro, nunca. y la que se sobrecobra, si una empresa y las dice que entregó más electricidad y le aceptan que lo diga, entonces le pagan millones y millones también de sobrecosto, engañando al fisco. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Aquí termina el turno exclusivo del ingeniero Alburquerque, Claro. pero él no se va. Ah, no Él me se voy. queda. No, usted no se va, usted se queda aquí. Volvemos en breve.